destacar lo de las planillas también. Había unas planillas muy buenas, yo las guardé porque capaz que algún día sirven. Es una forma fácil de registrar y de acordarse. Excelente. Bueno. Sí, las planillas, por favor, descárguenlas, que sirvan como ejemplo. Obviamente, si después van a estar, no sé, se ponen un emprendimiento personal de personal trainer, bueno, van a tener su logo, qué sé yo, Javi Coria Personal Trainer, con la planilla, que, ¿por qué no? O sea, no hay ningún problema que la planilla sea copiada o por lo menos tenga los ítems más importantes, porque estamos previniendo, ¿no? No hay un copyright en esto, ¿sí? Las cuestiones que vamos a tener que prevenir con respecto a la salud van a ser prácticamente iguales para todos, ¿sí? Obviamente salvando las cuestiones de diferentes edades o de diferentes grupos con los que trabajemos. No va a ser lo mismo si tenemos un grupo de actividad física para embarazadas o si tenemos un grupo de entrenamiento de alto rendimiento de básquet. No va a ser igual, ¿está bien? Pero en lo general, las cuestiones a prevenir son siempre las mismas, ¿sí? Los factores cardiovasculares, las enfermedades de riesgo que pueden ser, que la gente puede traer, digamos, congénita, ¿sí? Todo eso hay que saberlo previamente y como les decía recién, y como bien aportaba Dolores, las cuestiones que hacen al escenario, ¿sí? Y a la, si se quiere, billutería que esos alumnos puedan llegar a tener al momento de la clase. Bien, ahora sí, vamos a arrancar con la clase de hoy que nos convoca, que es el tema del ahogamiento, que voy a empezar a compartir la pantalla. Ya saben la metodología, cuando se caiga la conexión, cuando se terminen los 40 minutos, vuelven a entrar de inmediato, por favor. Avísenme cuando lo puedan, cuando ya se vea el power, ¿sí? Ahí se ve. Bueno, gracias. Bien. Vamos a arrancar entonces. En principio, a ver qué pasó en la pantalla. Nada, bien, perfecto. Se escucha recortado. ¿Se escucha muy cortado? Por ahí se apagan las cámaras, el resto... Dale, por favor. Apaguen las cámaras, yo también apago la mía. A ver. Qué momento, atención. Espérate. Sí, está todo bastante lento, pero ya vamos a arrancar. Florencia, te encargo por favor que estés atenta al chat. Cualquier cosa me avisás. Voy a detener mi cámara y avísenme ahora si se escucha mejor, por favor, si se escucha fluido. Sí, profe, se escucha. Ahí una compañera puso que Agustina Galarza se quedó sin conexión. Bueno, está bien, no hay problema. Puede pasar. Bien. Sí, profe, se escucha. Bárbaro, gracias. Vamos a arrancar entonces. Les quería contar por qué propongo esta temática dentro del taller, ¿sí? No, voy a ser diferente. ¿Por qué piensan ustedes que propongo esta temática dentro del taller, el ahogamiento? Si trabajamos en alguna pileta, en algún lugar cercanía a alguna costa, río, lago. ¿Cómo? Otra vez, por favor. Si trabajamos en algún lugar con pileta o cercanías al lago, río, algún lugar así. Exactamente, ¿sí? Colonias de vacaciones. También puede ocurrir algún accidente en casa. Puede pasar, no hace falta trabajar en algún lado. Una casa con pileta, una vacación con la familia en un espejo de agua. ¿Sí? Esto, digamos, todo lo que ustedes se llevan del taller, como ya les dije, son contenidos que les van a servir para la vida, ¿sí? Más allá de que los enfoquemos al ámbito de la educación física, al ámbito del rol del profe, ¿no? Les va a servir para cualquier tipo de situación y les va a generar la posibilidad de ser primeros respondientes ante una situación X en determinado lugar, más allá de que sea una clase o no, o más allá de que sea un escenario de trabajo o no. La idea principal, sigue entrando gente, la idea principal en esto es que ustedes tengan el conocimiento
para responder no solamente ante una situación de ahogamiento, sobre cómo sería, digamos, trabajar con una persona a la cual tenemos que sacar del agua, sino que qué es lo que hay que hacer al momento de restaurar esos signos vitales. Que vamos a estar hablando ni más ni menos, obviamente, de algo que ya venimos hablando hace rato, que es la RCP. ¿Sí? No voy a poder ver el chat, así que Flor, te encargo a vos cuando surja algo por ahí, como te dije, avísame. Ahí escribieron en el chat, profe. Sí, ahí puso un chico, el ahogamiento también se puede dar por llevar elementos a la boca en lo más pequeño, bolitas, monedas, etc. Tal cual, tal cual. A eso nosotros lo vamos a llamar obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, ¿sí? O base, pero no es lo que vamos a ver hoy. El OBASE lo vamos a ver, digamos, consiguiente a esto, porque lo que vamos a ver hoy tiene que ver directamente con el ahogamiento en el agua, ¿sí? En el agua o en cualquier medio líquido. Para esto vamos a empezar por definir esta palabra, ¿sí? El ahogamiento, a partir del Congreso Mundial de Ahogamiento, que cada 4 años hay congresos internacionales que trabajan en pos de la prevención y las cuestiones que tienen que ver con el salvamento y con los primeros auxilios en el ahogamiento, en el 2002 dijeron, vamos a llamar las cosas por su nombre. El ahogamiento va a ser el evento que resulta de la aspiración de líquido por inmersión o sumersión, ¿sí? El ahogamiento va a ser entonces lo que sucede. El momento es en el cual esa persona empieza a aspirar agua. Fíjense lo que dice ahí, aspiración de líquido por inmersión o sumersión. Recordemos que inmersión era las vías aéreas debajo del agua y sumersión era el cuerpo completo abajo del agua. Cuando nosotros nos zambullimos, cuando nos tiramos de cabeza en el río, cuando nos tiramos de clavadito después de la ola en el mar, que estamos completamente abajo del agua, estamos sumergidos. Una inmersión puede ser una situación que sucede mucho en los lugares donde puede suceder, en realidad ahora lo vamos a ver en las estadísticas, pero los casos son donde los nenes más chiquititos, los nenes de 1 año, 2 años, tienen a su alcance baldes o macetas llenas de agua, intentan meter la cabeza o buscar algún juguetito que les quedó ahí o en una bañera, y no pueden salir porque se cayeron y no tienen la fuerza y el tamaño para poder salir de esa situación. Muchos nenes por año mueren ahogados de esa manera, ¿sí? Imagínense la situación drástica que estamos pensando. Pero eso sería un ahogamiento por inmersión. Y dijeron en ese congreso estos muchachos, vamos a llamar al ahogado realmente al que está muerto, ¿sí? Al muerto por el ahogamiento. O sea, el desenlace final y más drástico del suceso, que es el ahogamiento, va a ser el ahogado. Por lo tanto, no está bien dicho, rescatamos un ahogado y está bien. No, porque el ahogado está muerto, sin chances de iniciar RCP básica, o sea, a lo que nosotros llamamos, cuando definimos las muertes, muerte real. Si hacemos un poquito de memoria, cuando hablábamos de muerte clínica, hablábamos de esa muerte la cual tenía chances de sobrevida, la muerte la cual tiene chances en esos primeros minutos de reanimación cardiopulmonar para que los signos vitales puedan volver. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? El chat, el ahogamiento también se puede... Listo, ya me quedé con eso, Nico, perdón, lo leí tarde. Paula pregunta, ¿es real que con pocos centímetros de agua un niño puede ahogarse? Sí, totalmente. Totalmente. En esta situación que les estoy diciendo, ¿sí? En una bañera, en un balde, en un recipiente, un bebé chiquitito se puede caer de cabeza y no puede salir porque no tiene la fuerza en los brazos, porque no tiene el tamaño para volver hacia atrás. Y ahí pueden buscar noticias en Google y van a encontrar que hay situaciones en donde esto pasa, ¿sí? Una persona borracha, inconsciente, totalmente, se puede dar en personas, pero los que por lo general tienen este tipo de padecimientos en el ahogamiento son los más chiquititos. Y por sumersión se pueden imaginar cualquier tipo de situación en un espejo de agua donde la persona no puede salir. Vamos a empezar entonces por esto, definimos las 2 palabras, cuando hablemos de ahogamiento hablamos del evento, hablamos del momento que está sucediendo eso, y cuando hablamos de ahogado hablamos de esa persona que ya no tiene chances de reanimación. Seguimos. Un poco de estadísticas, un poco de datos de lo que pasa en el mundo con respecto a este tema, a este accidente, ¿no? Los ahogamientos, dice, son la tercera causa de muerte por traumatismo no intencional en el mundo y suponen un 7% de todas las muertes relacionadas con traumatismos, ¿sí? ¿A qué se llama traumatismo no intencional? A algo que no es ni un suicidio ni un homicidio. ¿Está bien? Es un traumatismo que no fue, si se quiere, queriendo.
y supone, dice, un 7% de todas las muertes relacionadas con traumatismos en general. Se calcula que en el mundo muere por año alrededor de 372.000 personas por ahogamiento. Es un número enorme. Bueno, si lo comparamos con la pandemia del COVID, obviamente es un número que queda chico, pero siendo situaciones que se pueden prevenir, estamos hablando de un número bastante alto. Sigue entrando gente. Pimba. Bien. Es posible que las estimaciones mundiales subestimen notablemente. ¿Por qué? Porque hay lugares en donde no hay estadísticas. ¿Sí? Ahora vamos a ver en una especie de criterio mundial en donde tienen más situaciones de ahogamiento. Mientras voy al chat. A Force Sierra se le salió el clase pues no tiene conectividad. Bueno, Ignacio, gracias por avisar. Y por último dice, el riesgo de ahogamiento es mayor en niños, varones y personas con fácil acceso al agua. Los varones por lo general somos más propensos a hacer pavadas en el agua, parece, y las estadísticas no nos juegan a favor. Fíjense acá. 42 personas se ahogan por hora en el mundo. 42 personas mueren por hora en el mundo por año. Bien. 372.000 es el dato que vimos recién. Más del 50% tienen menos de 25 años. ¿Por qué? Porque muchas veces los y las más propensos a padecer el ahogamiento son los adolescentes. ¿Por qué? Por su espíritu de valentía, de arrojo, de no tener miedo, la mayoría de no tener miedo a ciertas cosas, por desafiar a otro, ¿sí? Hay situaciones que muchas veces se van de las manos por negligencia, por no tener cuidado, por no prevenir. Los niños corren mayor peligro porque no saben nadar, la mayoría de los más chiquititos, o no miden riesgos. ¿Sí? Esto de no medir riesgos pasa mucho para los que somos guardavidas. Los chicos, los nenes más chiquititos, de 2, 3 años, empiezan a caminar y no saben si detrás del escalón de la escalera esa del río está profundo y no hacen pie. Ellos van a caminar igual. Y si se caen o en el borde de la pileta, como decía una de las chicas, algo que puede pasar en una casa, ¿sí? Ese nene avanza y se cae y no tiene manera de salir. Por eso hay reglamentaciones, hay leyes que dicen que en cada casa que tiene una pileta particular, tiene que tener rejas que la rodeen para que ningún nene chiquitito pueda pasar y caminar hacia el agua sin darse cuenta. Bien, en hombres, adultos y niños tienen doble de riesgo de ahogarse, como les decía recién, en relación a las mujeres. Y fíjense ahí, este dato que tenemos del lado derecho de la pantalla. El 91% de los accidentes del ahogamiento ocurren en países con bajos ingresos o ingresos medios. Todos han visto seguramente imágenes o alguna serie que tenga imágenes de la India, de Bangladesh, de la zona del Amazonas, o noticias, ¿sí? Lugares donde las poblaciones están pegadas a los ríos que muchas veces suelen estar muy contaminados porque las poblaciones son muy densas y prácticamente viven del agua que hay en ese río, en ese lago, en ese espejo, ¿sí? Al tener mucha cantidad de gente acceso al agua, pero sin ningún tipo de cuidado, son esos lugares donde hay mayor cantidad de población, donde incluso ocurren muchas inundaciones, donde se dan la mayor cantidad de ahogamientos. Fíjense, el 7,9% es en África, 7,4% en el sudeste asiático, 5% en el Mediterráneo, y ahí estamos hablando de un dato diferente, porque el mar Mediterráneo, ¿sí? También, ¿qué pasa en el mar Mediterráneo? ¿Qué situación se da en ese lugar? A ver quién tiene un poquito de cultura general. Eso Profe, tiene que acá ver con el están mar. preguntando, Sí. perdón, el chat había puesto, ¿por qué los hombres tienen más riesgo de ahogarse? ¿Cuál es el motivo? Bien, hay dos motivos con respecto a eso. Uno es que los hombres tienen mayor masa magra que las mujeres, por lo tanto pesan más y son menos flotantes, menos flotadores, ¿sí? Los hombres nos vamos al fondo más rápido. Cualquier hombre que se quede, digamos, intentando quedarse sin aire en una pileta, en una situación controlada, se va a ir al fondo mucho más rápido que una mujer. Le va a costar más mantenerse a flote. Entonces, entre un hombre y una mujer que no saben nadar, el hombre va a llegar más rápido, o sea, el hombre va a ser el que se va a hundir más rápido, y la mujer va a ser la que va a tener un par de segundos más, si se quiere, tal vez algún minutito más de sobra, de flotación, de lucha arriba del agua para que alguien la pueda sacar. ¿Sí? Y la otra situación es que
Los hombres, por lo general, somos más descuidados con respecto a esto que les decía de los adolescentes, ¿sí? El hombre adolescente, por lo general, desafía mucho, ¿sí? Nos pasa, a ver, yo soy guardavidas hace ya casi 15 años, hace 15 años ya, y por lo general, los rescates, por lo general, las prevenciones son a varones adolescentes. ¿Por qué? Porque quieren ir hasta la boya, porque quieren cruzar el río, porque quieren irse bien adentro del mar, por todas esas cosas, ¿sí? Por lo general, el hombre es más descuidado con respecto a esto. Y la otra situación es la que te decía recién, el tema de la flotabilidad. Bien, volvamos acá a lo que es la zona del Mediterráneo. Tenemos las situaciones de la gente que migra de África hacia Europa. Muchas veces se dan los naufragios en los cuales, me avisa que quedan 10 minutos, en los cuales muere muchísima gente justamente por los naufragios, por los botes que se dan vuelta, por los botes que se hunden, la gente que no llega a donde quiere llegar. Pero también, para que sepan ustedes también, en la costa del Mediterráneo de España hay muchos ahogamientos porque los servicios de guardavidas no son acordes a la cantidad de gente que se baña en esos lugares, ¿sí? Muchísimo turismo y los servicios y las formaciones de guardavidas en España no son de la mejor y se dan un montón de situaciones de ahogamiento en lugares de baño, ¿sí? Así que eso es lo que hace que ese lugar tenga bastante alto su promedio. Bien, seguimos adelante. Ahí tenemos una foto de Rocky cuando se está ahogando, ¿no? Parecido a Rocky. ¿Qué vamos a hablar acá? Profe, Sí, decime. que decía que el 91% se van en lugares con bajos recursos, ¿no? Sí. Y el cuidado, cuestión de educación también. Y bueno, a falta de recursos, falta de educación, y a falta de educación, falta de cuidado también. Totalmente, todo tiene que ver con todo y la educación, como ya sabemos y bien conocemos dentro de nuestra formación también, es la base de todo. Es la base de todo, es la base de la cultura de un país, ¿sí? Si la cultura de ese país, en base a la cantidad de muertes que tienen por año, siguen sin comprender que el año próximo se van a morir la misma cantidad o más por los cuidados que no tuvieron, los que ya murieron, ¿sí? Tiene que ver directamente con esto que estás destacando de manera excelente, que es la educación. No hay campañas de prevención para con esto. ¿Sí? En nuestro país estamos trabajando en campañas de prevención y en la formación de guardavidas de nuestro país, que es una de las más eficientes del mundo. La formación de guardavidas en Argentina es tal vez una de las más completas en el mundo. No hay formaciones en el mundo que tengan más de un año de cursado, ¿sí? Y las escuelas de guardavidas en nuestro país que están en regla tienen un año de cursada completo. Las que no están en regla son de menor cantidad de horas y están fuera de lo que es la Ley Nacional de Guardavidas. Bien, sí. Una consulta, no, por el tema del agua. Puede ser bien que las aguas sean más profundas, sean mares abiertos, mucho más corriente, y eso lleva a que la cantidad de turismo que hay con los guardavidas, con la dificultad del agua para nadar y estar, es una bomba de tiempo para los que se ahogan y para la gente, ¿o no? Si no te entendí mal, como vos decís que en nuestro país, por la profundidad y por las correntadas. Y claro, como que las playas acá son playas y no son tan mar abierto y es más tranquila el agua, ¿puede ser? No. Ah, bueno. No. Todo lo que es la costa atlántica, incluso acá en el Cóndor, los días que el mar está bravo, se pone realmente complicadísimo. Cualquier persona que no se desempeñe bien en el agua, o si falla la prevención en el guardavidas, se produce una situación catastrófica. Hasta en las grutas cuando el mar está complicado. Y ni que hablar al sur, donde la profundidad tal vez es un poco más compleja, la zona de Playa Unión, ¿sí? Hay lugares donde realmente trabajar es muy complicado, incluso en las zonas de ríos, ¿no? En la zona del Alto Valle, en la zona del Valle Medio, donde el río corre muy rápido, no es sencillo. Fíjate que te estoy hablando de lugares como el Mediterráneo, donde es una laguna, y se muere gente, ¿sí? El mar Mediterráneo rara vez tiene oleaje, y es un lugar donde muere muchísima cantidad de gente en la playa, una cosa de locos. Bien, las etapas del ahogamiento, entonces. Vamos a hablar un poco, antes que se corte, vamos a empezar a hablar de las etapas del ahogamiento. Hay un docente, hay un profesor que a su vez es jefe de guardavidas de la playa de la Florida, en Rosario. Quien conoce sabe dónde estoy hablando, ahí cerca del puente de Zárate Brazo Largo. Del puente que une Rosario con Entre Ríos.
Se Victoria. llama... ¿Cómo? Victoria. El puente, exactamente, Victoria. Leo Manino, que a su vez es el presidente del EPSA, tiene un libro, tiene unas publicaciones donde él nombró a los momentos, en realidad a las etapas que se van sucediendo en el ahogamiento. ¿Qué le pasa a esa persona que entra en situación de ahogamiento a medida que va pasando el tiempo? ¿Sí? El tiempo corto, ¿no? Estamos hablando de una situación que no es algo que tarde mucho. Una persona se puede ahogar en menos de un minuto. Manino entonces dice, vamos a llamarlos así. Primera parte, o primera etapa, con un nombre técnico, desesperación. Segunda etapa, pánico. Y tercera etapa, sumergimiento. Vamos a ver un poco de qué se trata esto. En la primera etapa, a la cual Leo llama desesperación, dice que precede al inicio de un ahogamiento. Sí, ahora vamos a entender por qué dice esto. Dice que involucra a bañistas, o sea, a personas que se están bañando en ese espejo de agua, con poca destreza, o nadadores cansados, ¿sí? Gente que está nadando y se cansa o se acalambra, que no saben cómo volver a la costa desde la zona profunda. Habitualmente y en condiciones normales es en esta etapa donde se produce el salvataje. ¿Sí? Y no estamos hablando de un rescate de un guardavidas, estamos hablando de cualquier tipo de salvataje que una persona pueda hacer a otra para que no continúe avanzando las etapas del ahogamiento. Sigue entrando gente, che. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien. ¿Por qué dice que precede al inicio de un ahogamiento? Vamos a imaginarnos, la idea ahora es que ustedes puedan imaginarse en esa situación, ¿sí? Vamos a imaginarnos que estamos entrando en situación de ahogamiento. La primera parte, la primera etapa va a ser la desesperación. Vamos a suponer que estamos en el mar, ¿sí? No sé si les ha pasado esa situación, esa sensación de que el mar te tira hacia atrás, de que no podés caminar hacia la costa porque la correntada te tira para el otro lado. Bueno, ahí comenzaría la etapa de desesperación. ¿Por qué? Están caminando sobre una canaleta, puede ser paralela, puede ser perpendicular, ¿sí? Esa canaleta lleva una correntada, lleva una resaca que te tira hacia donde el mar quiere ir y no hacia donde vos querés ir. Y ahí es donde empieza a suceder. O imagínense una situación con la correntada del río, donde yo quiero salir, pero la correntada me está llevando hacia cada vez un lugar más profundo, como puede ser un pozón. Bien, esa persona que no sabe cómo desenvolverse bien en el agua y no tiene la fuerza suficiente para caminar en contra de esa correntada, empieza a padecer la etapa de desesperación, ¿sí? Y es ahí donde debemos estar atentos para poder socorrer a una persona que, digamos, pasa por una situación así. En realidad yo acá no los voy a formar como guardavidas, yo acá simplemente les voy a dar las herramientas para que ustedes entiendan qué pasa en esa situación. La idea acá es que ustedes, como profes, al momento de trabajar en una colonia, supónganse una colonia que va a hacer sus momentos de agua, de recreación acuática o de deporte acuático, ¿por qué no? Al río o al mar, si ustedes tengan las consideraciones necesarias al momento de prevenir, ¿sí? De hacer un boyado, de obviamente tener un guardavidas, de tener, obviamente primero, y esto es lo más importante, ¿sí? Conocer el lugar en el cual van a meter a esos alumnos al agua. Si yo no conozco el fondo, no voy a saber que hay una canaleta, no voy a saber que hay un chupón, no voy a saber que hay un raigón, no voy a saber que hay una piedra, no voy a saber que hay un pozón, y todas esas situaciones, todos esos obstáculos pueden llegar a hacer que se produzca algo realmente gravísimo. Desde un golpe fuerte en la cabeza a un ahogamiento, ¿sí? Entonces, primero y principal, si están tomando apunte, primero y principal, conocer el fondo del lugar en donde yo voy a desempeñarme. Así sea en una pileta, tengo que saber dónde está el desnivel, por lo general en una pileta se ve, ¿no? Pero tienen que saber que en una pileta el desnivel va a ser el lugar de máximo riesgo, porque es en el desnivel donde un nene chiquito pierde pie y ya se le complica. Bien, desesperación hasta acá. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a salir de la reunión y la voy a crear de vuelta, porque en 1 minuto 20 no logro pasar a la próxima etapa. Así que salimos, cierro, por favor, vuelvan a entrar urgente, así continuamos rapidito con la siguiente etapa. Y si tienen alguna duda, me la dicen cuando volvemos de este cortecito. Bien, nos vemos en 1 minuto.